Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual hoy vamos a ver este interesante circuito. Esto es un montaje de kit y lo que lleva dentro es un oscilador en puente de Bien, que es esta parte de aquí, y un amplificador de salida para no cargar a la salida de impedancia del puente de Bien. Esto me lo ha mandado un suscriptor porque lo montó en su día, me dijo que lo compró como oscilador senoidal de muy baja distorsión armónica, pero no lo ha hecho funcionar nunca. Y entonces, bueno, pues el suscriptor quiere que le explique cómo funciona este circuito y que se lo haga funcionar y que se lo enseñe. Así que yo le hago este vídeo. Os voy a explicar ahora, porque ya he hecho todas las tareas de ingeniería inversa previamente. Yo no lo he llegado a hacer funcionar todavía, lo haré funcionar después. Y ahora de momento lo que voy a hacer va a ser explicaros en pantalla lo que lleva este circuito. Este kit oscilador de puente de Bien lo compró el suscriptor, a quien envío un atento saludo, a un vendedor de eBay en China. Se puede encontrar más información en la Wikipedia para este tipo de oscilador, y os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para el que esté interesado. El kit viene sin instrucciones, algo bastante habitual en los vendedores chinos, así que para montarlo deberéis usar el circuito que os mostraré más adelante. Las resistencias son todas del 1% y la frecuencia teórica de salida es de 1 kHz, lo cual es bastante preciso. El nivel de salida es ajustable con un potenciómetro multivuelta de 500 ohmios. La frecuencia es fija. No hay suficiente espacio en la placa de circuito impreso para agregar condensadores o resistencias. Sin embargo, los que lleva podrían reemplazarse por otros valores hasta ajustar perfectamente a otras frecuencias diferentes, de 1000 Hz, o sacarlos aparte a un conmutador, para obtener diferentes frecuencias fijas, por ejemplo 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz o cualesquiera otras que se deseen. Debo comentar que el circuito en realidad funciona con 9 voltios, pues como podéis ver en la imagen, lleva un diodo Zener de 9 voltios, pero el voltaje de alimentación debe ser de 12 voltios y se cae en 3 voltios a través de una resistencia de 200 ohmios que es parte del regulador por derivación por diodo Zener. La otra parte es el diodo Zener de 9 voltios para limitar y estabilizar el voltaje aproximadamente. Si no sueldas el diodo Zener, ni la resistencia limitadora, ni el diodo de protección de polaridad, podrás usar un voltaje de alimentación directo de 9 voltios. En esta otra imagen podéis ver la tarea realizada para obtener el conexionado de componentes entre sí a través de las pistas de circuito impreso. Esta siempre es una tarea tediosa, en la que hay que procurar no equivocarse, pero muy satisfactoria cuando se consigue descifrar el circuito. Y aquí os presento el circuito de este oscilador de puente de Bien a transistores con baja DAT. Según he leído en internet, este oscilador de kit conectado a una fuente de alimentación variable necesita aumentar el voltaje a algo más de 12 voltios para que el voltaje llegue a 9 voltios en bornas de C3. En otras palabras, pueden perderse más de 3 voltios a través de la resistencia R11 de 200 ohmios y el diodo D1 de protección de polaridad. Esto significa que fluye muy poca o ninguna corriente a través del Zener Z1 de 9 voltios. También dicen que la resistencia R11 de 200 ohmios se calienta bastante, lo cual aparentemente parece contradictorio. Y para obtener la regulación, esta resistencia R11 debe ser más baja, tal vez de 100 ohmios, según el voltaje de la fuente de alimentación. Esto ya lo revisaré cuando pruebe el circuito en funcionamiento. El Zener Z1 tiene un condensador C3 de 100 microfaradios para filtrar cualquier tensión de rizado de la fuente de alimentación. Este valor de 100 microfaradios podría no ser suficiente, y sería conveniente añadir en paralelo con C3 un condensador cerámico de 100K y 50 voltios, pues es lo recomendable. La placa del circuito impreso es pequeña, por lo que hay muy poco espacio para agregar componentes. En su caso,
se podrían añadir el condensador cerámico de 100K y 50 voltios por el lado de las pistas de circuito impreso. Este circuito, tal como he explicado, genera una onda senoidal de 1 kHz adoptando la configuración del puente de Wien invertido con la red formada por C1R3 y C2R4. Presenta una salida de amplitud ajustable, baja distorsión armónica total y baja impedancia de salida con el transistor Q3 en colector común para obtener una buena capacidad de sobrecarga. Una pequeña bombilla de filamento LP1 corrige el habitual problema de los osciladores de puente de Wien y garantiza una forma de onda de amplitud de salida estable y constante a largo plazo. La bombilla LP1 debe ser del tipo de baja corriente, 12 voltios y 40 o 50 miliamperios o 6 voltios y 50 miliamperios para obtener una buena estabilidad a largo plazo y baja distorsión de amplitud. La distorsión de amplitud a la salida de un voltio eficaz es del 0,15% con una bombilla de 12 voltios y 40 miliamperios y aumenta al 0,5% con una bombilla de 12 voltios y 100 miliamperios. El uso de una bombilla LP1 que difiera de las especificaciones puede requerir un cambio del valor de R6 a 220 o 150 ohmios para garantizar la oscilación adecuada del circuito. Hay que configurar R5 para leer un voltio eficaz en un milivoltímetro de audio conectado a la salida con R7 girado completamente en el sentido de las agujas del reloj, o para ver una onda senoidal de 2,828 voltios de amplitud pico a pico en el osciloscopio. Con C1 y C2 iguales a 100 nanofaradios, la frecuencia generada es de 100 Hz, y con C1, C2 igual a 1 nanofaradio, la frecuencia es de 10 kHz, pero R5 requiere ser ajustada. Es preferible usar transistores de alta ganancia para un mejor rendimiento. Y hasta aquí es todo lo que os puedo contar de este circuito. Y aquí a continuación tenéis el listado de componentes para construir este oscilador, por si alguno de vosotros está interesado, ya que este kit ya no está disponible en el mercado de internet, y si verdaderamente es de baja DAT, puede ser un oscilador muy útil en el taller, para probar y medir la DAT en amplificadores de audio. Y bien, ahora que ya he explicado todo lo que he podido averiguar sobre este antiguo kit de puente de Wien, oscilador senoidal, pues voy a proceder a conectarle tensión por primera vez y a ver si sale señal o no sale señal. Pero antes de nada voy a colocar el potenciómetro de nivel de salida al máximo y el de ajuste de polarización del transistor número 1, a la mitad, ni a un lado ni a otro, a la mitad. Lo voy a hacer con el polímetro, ajustar ambos potenciómetros previo a conectar tensión. Ya he ajustado los potenciómetros, a máxima salida y al 50% de su resistencia, 250 ohmios, y ahora voy a proceder a colocar el voltaje de 12 voltios y medir con el osciloscopio si sale algo o si no sale nada. Ya tengo aplicada la tensión, 12,04 voltios, tengo un consumo mínimo de 14 miliamperios y en el osciloscopio no tengo absolutamente nada de señal, nada. Luego aquí tiene que haber alguna avería, así que ahora toca la etapa de diagnóstico. Voy a apagar la cámara y cuando haya encontrado el problema en este circuito os lo explico. Lo primero que voy a proceder a hacer es una limpieza de aquí del circuito impreso, porque ya me he dado cuenta antes cuando estaba regulando los potenciómetros a los valores que tienen que tener para comenzar, pues que esto estaba muy sucio. Así que voy a pegarle una limpieza y sigo con el diagnóstico. Bueno, os voy a comentar todo lo que he visto hasta ahora en este circuito. Efectivamente, tal como decían otros internautas, esta resistencia se pone bastante calentita. No es que se vaya a quemar, pero se pone bastante calentita.
El diodo Zener, cuando aquí alimentamos a 12 voltios, el diodo Zener se queda con 7,51 voltios. Para que el diodo Zener alcance los 9 voltios, que no los alcanza, se quedan 8,9, por eso decía aproximadamente 9 voltios, pero bueno, esto se puede considerar 9 voltios. Hay que subir la tensión de alimentación aquí a 16,81 voltios. Esto es un fallo garrafal por parte de quien fabricase este oscilador, porque si yo aquí pongo 12 voltios y aquí pongo un Zener de 9 voltios, al circuito lo tengo que alimentar con 9 voltios y no con 7,51 voltios. Bien, como este kit es del año 2018, pues en la página de internet donde estuve escuchando lo que decían otros internautas sobre esto, una página muy antigua del año 2018 precisamente, esta gente había cambiado esta resistencia de aquí a esta posición. Y este potenciómetro queda como resistencia variable, entre este punto y este. Entonces yo voy a proceder a cambiar la resistencia aquí. Y otra cosa que voy a hacer es, en vez de alimentar por aquí con los 16 y pico voltios, lo que voy a hacer va a ser sacar una conexión de aquí y alimentar directamente el circuito a 9 voltios, que es la tensión de Zener. Y el Zener lo voy a desconectar para que no casque, voy a alimentar a 9 voltios desde la fuente de alimentación y cambiar la resistencia aquí y probar el circuito. Porque el circuito está ya limpio, el circuito impreso, lo podéis ver, está limpio, no queda nada de resina ni nada, ni ninguna bolita de estaño que le pueda molestar. Y todo está bien montado. Yo he revisado y está todo bien montado. No he revisado los transistores. Podría haber alguno que estuviera fundido. Pero eso de momento no me preocupa. Porque no parece que hubiera un motivo para que hubiera algún transistor fundido. Entonces voy a hacer lo que os he dicho y después os comento los resultados. Ya he desconectado el diodo Zener. He sacado aquí la conexión para 9 voltios. Y os tengo que aclarar una cosa que me he dado cuenta ahora, que el circuito impreso está limpio y se puede ver bien en detalle, y es que yo me había equivocado aquí, al dibujar el esquema anterior que habéis visto. Después lo corregiré. Este potenciómetro tiene una conexión entre cursor y este lado de aquí, y en esta conexión es donde va a masa. Entonces, esta resistencia es igual que si estuviera conectada aquí directamente, y este potenciómetro estuviera como resistencia variable entre estos dos puntos. Por lo tanto, no hace falta corregir esta resistencia, que era la que iba a corregir y me he dado cuenta cuando he ido a desconectarla. Voy a proceder otra vez a conectar alimentación y osciloscopio y a ver si funciona. Si no, me meto con los transistores. Este que veis aquí en la imagen es el circuito anterior, pero corregido en la conexión de R8 al emisor del transistor Q1. Bueno, pues aquí lo tengo ya con 9 voltios, 20 miliamperios de consumo y electroencefalograma plano. Esto está muerto. Voy a apagar y a comprobar transistores, comprobar conexiones, componentes y demás, a ver dónde está el fallo. Bueno, pues he comprobado todas las resistencias. Y todas las resistencias están en su valor correcto y en su lugar correcto, incluidas estas dos, esta de aquí y esta de aquí, que las he sacado para medirlas fuera de circuito porque me daban un valor extraño. También he comprobado los potenciómetros y también están correctos. He comprobado los transistores, los 3 transistores están correctos. He comprobado la lamparita, incluso sacándola de circuito, y a 5 voltios el filamento se pone incandescente. O sea que perfecto. Perfecto, es de 12 voltios, le he puesto a 5 y el filamento se calienta y se pone al rojo vivo. Perfecto. ¿Qué es lo que me queda entonces por comprobar? Los condensadores. Lo último que se me ha ocurrido mirar. Y si os fijáis, aquí pone 10.4 y aquí 10.4. Y ahí pone 10.3 y ahí 10.3. ¿Qué significa eso? Pues que estos son de 100K y esos son de 10K. Muy bien. Pues vistos los condensadores, en la parte de arriba pone 100K, 100K, 100K y 100K. Y lo pone así, 100K, 100K, 100K y 100K. Pero si nos fijamos bien, luego lleva en la parte delantera otro valor. Uno pone 0,1 y el otro pone 0,01.
Uno pone 0,1 y el otro pone 0,01. Uno es de 100K y el otro es de 10K. Uno es de 100K y el otro es de 10K. Y aquí, en la red de Wien, esta resistencia tiene que ser igual a esta resistencia y ese condensador tiene que ser igual a ese condensador para que se cumpla el criterio de Barkhausen y este oscilador pueda oscilar. Si ponemos condensadores diferentes, no se desfasan aquí los 90 grados y aquí los otros 90 grados. Se desfasa otra cosa, pero totalmente distinta. Y entonces, como no cuadra el uno con el otro, porque esto actúa como filtro de desfase, pues el oscilador de Wien no oscila. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser colocar otra vez las resistencias y la lamparita tal como estaban, sacar los condensadores que no corresponden a su lugar y volverlos a cambiar. Y esto ha sido fallo del suscriptor. Porque fijaros lo que os digo. Si aquí, por ejemplo, hubiéramos colocado, aunque fuesen condensadores de 10K, hubiéramos colocado dos condensadores iguales de 100K, este oscilador hubiera funcionado. Eso sí, no hubiera funcionado a la frecuencia de 1 kHz, hubiera funcionado a otra frecuencia diferente, pero hubiera funcionado. Sin embargo, el error de mezclar condensadores de distinto valor rompe completamente con el criterio de Barkhausen para oscilar. Así que me voy a poner manos a la obra, voy a reponer todo tal como estaba, voy a sacar los condensadores que están mal, los colocaré en su sitio y vamos a probar otra vez el circuito oscilador. Ya he sacado los condensadores que estaban en el lugar incorrecto. Son estos dos de aquí. Y ahora voy a proceder a soldarlos en su lugar correcto y ya procederemos a probar el circuito oscilador de puente de Wien de baja distorsión armónica. Eso es otra cosa que veremos después. Siempre les digo a todos mis suscriptores que a la hora de montar un kit comprueben los valores de cada componente que les envían, porque los componentes pueden venir o mal o pueden venir con una nomenclatura que dé lugar a engaño o a error, como ha ocurrido en este caso. Entonces siempre utilizar un capacímetro y 10.3, a ver, ¿cuál es el condensador de 10.3? Este, pum. 10.3, este, pum. 10.4, este. 10.4, este. Y así no os equivocáis. Ya he colocado todos los condensadores en su lugar. Ahora está todo verificado. Ya he conectado el osciloscopio. Voy a conectar la fuente. Y ahí tenemos la oscilación. Aunque de 1 kHz, nada de nada. Nada de nada. Y encima satura. Porque esto está sin ajustar. Así que voy a proceder a ajustar el circuito. Y ahora cuando lo haya ajustado a nivel, os lo enseño. Ya casi lo tengo ajustado. 9 voltios, 14 miliamperios de consumo. Tengo la frecuencia de 988,1 Hz. Esto no es un kilohercio. Pero bueno, entra dentro del margen de tolerancias de las resistencias, que son del 1%, como os he dicho. Y los condensadores tampoco son condensadores de mucha precisión. Esto se podría retocar a base de potenciómetros de ajuste, porque es muy poquito lo que hay que retocarle, pero no merece la pena, no merece la pena. Tengo ahora mismo a máximo nivel de salida ajustado a 2,70 voltios. Y si os acordáis, os dije que había que ajustarlo a 2,82 voltios de pico a pico. Entonces voy a dejar el circuito un rato, porque ya sabéis que son inestables en amplitud. Voy a dejar el circuito un buen rato funcionando, como 20 minutos, por ejemplo. Y dentro de 20 minutos lo voy a ajustar y ya lo voy a marcar para que el suscriptor no me toque los ajustes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me has oído? Pues eso, que no me toques los ajustes, que te envío el oscilador funcionando y ajustado. Bueno, pues lo dicho, 20 minutos. Ya he ajustado el potenciómetro de ajuste del nivel de salida con este otro ajustado al máximo. A 2,84 voltios pico a pico. Pues bien, ya los he precintado. Bueno, pues aquí tenemos el análisis espectral de la onda senoidal que nos sale del puente de Wien. Y, por ejemplo, vemos aquí la principal, que es la del kilohercio. Aquí abajo tenemos también una
una señal tanto importante, pero no sé a qué frecuencia será. Y aquí tenemos otra. Entonces, entre esta y esta, como tenemos 10 decibelios por división, aquí tenemos aproximadamente 1, 2, 3 y 3,5. 3,5, o sea, 35 dB de diferencia, menos 35 dB de diferencia entre la portadora de 1 kHz y esta otra portadora de... Yo creo que esto es corriente continua. Yo creo que esto es corriente continua, algo de corriente continua que salga del oscilador. Ahora miraré por qué. Y aquí tenemos otra portadora, que sería la siguiente más grande. Y aquí tenemos 10, 20, 35. 35 menos 35 decibelios de diferencia entre ambas portadoras. A ver, voy a volver a repasarlo. 10, 20, 30... No, 10, 20, 25 a esta. 25, me he equivocado antes al contar aquí. Aquí tendríamos menos 25 y aquí tendríamos unos menos 35. Así que se puede decir que efectivamente este oscilador de puente de Wien tiene buena calidad y es bastante estable y además tiene muy baja distorsión armónica. Y nada más, amigos. Ya habéis visto todo lo que habéis visto. Espero que os haya gustado este vídeo de ingeniería inversa de este antiguo oscilador de puente de Wien. Y un cordial saludo a todos. Os espero al siguiente vídeo donde seguiremos viendo cosas interesantes, como es el segundo oscilador que me ha enviado este mismo suscriptor también para que lo revise. Así que hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.